Bien, ¿qué tal, Utepinos? Ahora estamos en la pregunta número 3 del parcial de Mate 1. Sí, en este caso es una pregunta de límites trigonométricos. Sí, voy a hacer esta explicación de límites trigonométricos un poquito más largo de lo normal para esta pregunta, solamente para que se quede un poco más claro, ¿sí? Bien, ¿cómo se funciona este tipo de límites trigonométricos? Funciona algo parecido a algo parecido a la pregunta 2, ¿sí? Que tenemos que eliminar una indeterminación, ¿sí? En este caso tenemos nuestro límite de esta forma, ¿no? Coseno de pi medios t, 1 menos raíz de t. Y solamente para hacer la comprobación, ¿qué es lo que va a pasar acá? Miren, ¿qué pasa cuando cambiamos, en vez de t ponemos 1? Tendríamos coseno de pi medios dividido entre 1 menos raíz de 1. ¿Y esto que nos sale? Una indeterminación, ¿sí? Entonces, ¿sí? Aquí es donde procedemos, ¿sí? A hacer el cálculo del límite. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ahora formar algunos términos, ¿sí?, trigonométricos que se pueden hallar. Por ejemplo, uno de los más conocidos es este límite de acá, que es, por ejemplo, imaginemos que el límite de h cuando tiende a 0 de esta función de acá, seno de h entre h. Este es un límite conocido, ¿sí? Perdón, viene a ser 1, ¿sí? Entonces, algo parecido así tenemos que formar, ¿bien? Y ahora, depende de lo que formemos, yo voy a agregar, ¿sí? Pero en este caso, ese es uno de los más conocidos, ¿bien? Ahora, bien, entonces queremos formar una expresión parecida a esta que tenemos aquí, ¿sí? Y bueno, lo primero que se hace es lo siguiente, ¿no? Si nos damos cuenta, en el denominador tenemos un 1 menos raíz de t, y eso está un poquito difícil de trabajar, así que lo primero que se va a hacer va a ser una multiplicación, ¿sí? Una multiplicación ¿por cuánto? Por un 1 más raíz de t a ambos miembros, ¿sí? De esta manera me voy a quitar esa raíz que está en el denominador. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría el límite de t cuando tiende a infinito, ¿de cuál? De 1 más raíz de t multiplicado por el coseno de pi medios t, ¿sí? Aquí voy a hacer un, ¿sí?, coseno de pi medios t dividido, ¿sí? Al hacer la multiplicación es una diferencia de cuadrados, nos quedaría 1 menos t solamente, ¿sí? Y aquí voy a hacer algo que quizás no les... es como un atajo, ¿sí? Que voy a hacer un cambio de variable, ¿sí? En este caso, aquí teníamos un t. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? En vez de t, voy a hacer este cambio. Voy a hacer este cambio, el h más 1, ¿sí? Antes teníamos t y voy a hacer que este t se iguale a un h más 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Donde veamos t, vamos a cambiarlo por un h más 1. Entonces, ¿qué quedaría? Nos quedaría un 1 más raíz de quién, de t no, nos quedaría un raíz de 1 más h. ¿Sí? ¿Qué más? Multiplicado por el coseno, ¿de quién? De pi medios, ¿por quién? Por t no, por h más 1 ahora, ¿sí? Y dividido entre quién, entre 1 menos h más 1, ¿sí? Ahora, al efectuar todo esto, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría de esta manera, el límite. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá si nos damos cuenta? Mira, si es que teníamos antes, ¿sí?, que el t, ¿sí?, el t se aproximaba a 1, entonces nuestro h más 1 que se aproxima a 1 se puede poner de esta manera, ¿sí? Este 1 pasa a restar al otro miembro y nos quedaría de esta manera, ¿sí? Entonces nos quedaría esto. Si t se aproxima a 1, el h se aproxima a 0, ¿sí? Entonces ese sería el cambio de variable que estaríamos haciendo, ¿sí? Tendríamos el límite de h tiende a 0 ahora, ¿no? Y de nuestra expresión que está acá, que sería 1 más raíz de h más 1 multiplicado por el coseno. Ahora, ¿qué quedaría? Quedaría coseno de pi medios por h más pi medios. Y esto dividido, aquí quedaría 1 menos h y menos 1 sería con el 1 y quedaría solamente esto. Ahora bien, por propiedad trigonométrica, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Un ángulo de esta forma, coseno de alfa más pi medios, ¿sí?, por propiedades trigonométricas, va a ser igual a menos seno de alfa. Y esto es lo que tenemos aquí, si nos damos cuenta, ¿sí? Y vamos a hacer ese cambio. Tendríamos que el límite de h cuando tiende a 0 va a ser igual a 1 más raíz de h más 1, ¿sí?,
Y en vez de poner el coseno pi medios h pi medios, voy a hacer esta expresión de acá, ¿no? Que sería igual a menos seno de ¿quién? Del ángulo alfa. ¿Y quién sería nuestro ángulo acá? Sería pi medios por h. ¿Sí? Y esto dividido entre h. Bien. De esta manera, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría la siguiente expresión. Límite de h cuando tiende a 0 va a ser igual a 1 más raíz de h más 1 multiplicado. Perdón, acá era menos h. Y si nos damos cuenta, este menos con este menos se pueden ir. Nos quedaría de esta manera simplemente, entre h. Multiplicado por el seno de pi medios por h. ¿Sí? Y ahora acá hacemos el uso de esta propiedad, ¿no? Si nos damos cuenta, este factor de h tiene que ser igualito que el factor que lo está dividiendo, ¿no? El seno de un factor entre ese factor, ¿sí? Cuando ese factor tiende a 0, nos va a dar igual a 1. Y eso es lo que vamos a formar en este caso, ¿sí? Y sería de esta manera. Por ejemplo, límite de h tiende a 0, ya. Esta parte de acá se mantiene como fija, ¿sí? Y aquí va a ser la cuestión. Tenemos seno de pi medios más h, ¿sí? Este pi medios más h va a ser nuestro factor, que lo voy a colocar de otro color para que se vea. ¿Sí? Este pi medios más h va a ser nuestro factor. Entonces lo que está acá abajo, lo que va a dividir, tiene que ser un factor de esa manera, ¿sí? Ahorita tenemos el h. ¿Qué nos faltaría? Sí, multiplicar por un pi medios. Y si estamos multiplicando por un pi medios acá, también tenemos que multiplicar por un pi medios al numerador, ¿sí? Y de esta manera, ¿qué pasa? Ya tendríamos ese factor que estamos buscando, ¿no? El límite de h cuando tiende a 0 sería 1 más raíz de h más 1 multiplicado por, bueno, podemos poner acá pi medios ya, y acá sí multiplicamos por el seno de pi medios más h. Y todo eso, sí, dividido entre ¿quién? Entre pi medios más h, ¿no? ¿Y qué hemos encontrado aquí? Si nos damos cuenta, este factor de aquí, ¿no? Este factor pi medios más h, ¿a qué se aproxima? Se aproxima a 0, ¿sí o no? Y este factor de acá, pi medios por h, que se aproxima a 0. Y tendríamos lo que estaba aquí, ¿no? Este factor se aproxima a 0 y este factor se aproxima a 0. Entonces tendríamos un límite trigonométrico del seno, ¿no? Entonces, todo esta expresión que está aquí se aproximaría ¿a cuánto? A 1. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría simplemente el límite de h de tiende a 0 de 1 más raíz de h más 1 multiplicado por pi medios, ¿no? Y ya que toda la expresión que está aquí, ¿no? Entre la llave es igual a 1. Y bueno, aquí solamente nos quedaría hacer el reemplazo, ¿no? 1 más raíz, en vez de h ponemos 0 más 1 multiplicado por pi medios, y aquí al efectuarlo nos queda el resultado que sería pi. Y bueno, eso sería todo. Gracias.